¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Bueno, felicitaciones porque sé que a las 17 horas aquí en La Nación Más se dio la primicia sobre las designaciones en comisión y por decreto de los 2 jueces para la Corte Suprema de Justicia, con lo cual nuestra pantalla ha cumplido una vez más con llevar la información delicada, importante, grave a los televidentes en el momento exacto. Desde ya, muchas gracias. Da mucho gusto estar en un grupo de medios, ¿no? De periodistas, cuya vocación es la de informar. Es un placer enorme. Y efectivamente informar cosas como estas tiene una doble misión, porque es la de después ponerle el análisis, buscar las repercusiones. Correcto. Ha sido muy intensa, nos trastocó todo el programa, vale la pena pedir disculpas a todos los que nos siguen, porque fue casi monocorde, pero eventualmente yo creo que es la decisión institucionalmente más fuerte que Milei ha tomado desde que es presidente. ¿Coincidís? Mira, sin duda, una de las más fuertes, pero permitime, ya que tenemos este espacio que es como el pasillo donde nos encontramos antes de que uno salga y el otro entre a ocupar el rol de conducir la mesa de La Nación Más. Creo que se abren horas de muchísimo vértigo a nivel institucional, porque esta decisión debe analizarse en varios andariveles. Por un lado está la cuestión de los procedimientos, porque es lo que le va a dar validez a esta decisión. Correcto. Si es que puede terminar de pasar por todos los carriles institucionales para llegar a la apertura de sesiones extraordinarias, de sesiones ordinarias. Segundo, nos encontramos ante una decisión de poder, porque aquí también hay una manifestación de poder del presidente Milei sobre el rumbo que le quiere dar a estas designaciones y dispuesto incluso a confrontar con quienes no piensen lo mismo. La pregunta que uno se abre en este momento es, ¿puede haber un conflicto de poderes por la manera en que se designó a los jueces y algunos detalles que nosotros enseguida vamos a considerar? La siguiente cuestión tiene que ver con los pergaminos de los jueces designados de esta manera. Que eso es la repercusión y el impacto político que ya lo estamos viendo con una enorme onda expansiva. Y por lo demás, hay una cuestión de timing, porque nosotros nos cansamos de hablar la semana pasada de la ventana, pero la ventana también es simplemente 72 horas antes de la apertura de sesiones. Entonces, todo lo que ocurra a partir de esta designación de hoy va a ocurrir rápido. Yo creo que hay un partido de truco que se sigue jugando. Sí, y que hay que ver con qué cartas, ¿no? Porque efectivamente hay varias hipótesis. La primera, confirmado, García Mansilla acepta y en consecuencia la Corte le tomaría juramento en las condiciones que el presidente ha planteado. Creo que no es tema. El tema es Lijo. Lijo haría mantendría la licencia, pediría una licencia, la Cámara debería resolverlo y después la Corte es la que valida o no si Lijo con licencia podría asumir o no y por lo tanto le toma el juramento como nuevo integrante del máximo tribunal o no. Mira, yo enseguida voy a explicar lo que sé al respecto de esas posibilidades. Enseguida lo voy a explicar. Perfecto. Porque es de alguna manera, a ver, como decía un colega hoy, los distintos jugadores de esta pulseada de poder se han estado pasando mensajes, ¿no? A lo largo de esta semana, sentando sus posiciones. Pero todos tienen alguna carta bajo la manga, porque todos están adivinando o tratando de prever la movida del otro. Entonces ahora tenemos que estar muy atentos a cuál es la jugada que sigue. Y no es un juego donde solamente hay 2 participantes, como puede pasar en el ajedrez. Es un juego que tiene varios jugadores en la mesa. Por empezar, hay un jugador importantísimo en este asunto, que es el juez Ariel Lijo. Un juez que no solamente tiene el mayor ascendente sobre sus propios colegas en Comodoro Pi, sino una impresionante influencia en la política, en todo el mosaico político. El gran jugador es el Poder Ejecutivo, que ha dado muestras de su atrevimiento y vocación de poder en un contexto de exigua minoría parlamentaria, y también a pesar de las consecuencias que eso puede tener con los otros sectores de la política. Llamémosle, para sintetizar, los institucionalistas, ¿no? El PRO, la UCR, la coalición cívica, y del otro lado el kirchnerismo duro, que ya sabemos que quería negociar esto para tener en cuenta o beneficiar los intereses de Cristina. También tenés que analizar qué va a hacer la Corte Suprema, pero la Corte no es una sola persona. No hay que olvidar que necesitas el voto colegiado.
tiene que haber una decisión colegiada, del cuerpo colegiado, para eventualmente avanzar en cualquier instancia. Y sabés que en la Corte tenés al main sponsor, al principal sponsor del hijo, y también tenés un bloque que ha funcionado con unidad y que mantiene posiciones comunes, que incluye al presidente de la Corte y también al doctor Rosenkrantz. Entonces, ahora todos esos jugadores participan y también participan los jugadores, bueno, el Congreso y eventualmente los jugadores que por fuera observen esta situación con alguna chance judiciable. Con lo cual el panorama que se abre es bastante complejo, pero el timing del gobierno fuerza los tiempos y también muestra una determinación por avanzar. De manera tal que estamos en horas muy delicadas. Yo me voy a guardar las consideraciones personales, que un poco la gente ya las conoce, pero me parece que es clave ahora explicar por dónde va a direccionarse esta decisión en los carriles institucionales para ver a dónde llega y si puede pasar algo o no. Y cuál es el plan del presidente Milei en función de esta Corte que él planea tener, pero también cómo va a reaccionar el entorno político. Vos sabés que en la política, un profesor al que yo quiero mucho solía decir, vos tenés las decisiones, pero también tenés las consecuencias. Y a veces la política tiene consecuencias que se pueden prever y consecuencias no deseadas. Entonces estamos en un contexto donde va a aparecer todo esto que acabamos de nombrar. Mira, me remitís a mis años de facultad en Ciencias Políticas en la UCA, y un docente decía siempre: todos somos dueños de nuestros actos, lo que no podemos evitar son las consecuencias. Y efectivamente, estamos frente a actos de una extraordinaria osadía, muy complejos, límites, que van a tener consecuencias que yo creo no vamos a conocer hasta entrado el día de mañana, porque hay como un sistema atónito. Está bien lo que decís, el presidente Milei jugó al límite. Sí. Es un desfiladero. Se juega a poder pasarlo al desfiladero. De ahí sale tremendamente fortalecido si lo pasa, pero también puede salir muy magullado por el ruido institucional que esto implica. Y eso lo vamos a analizar enseguida en cuanto a las implicancias, tanto en los procedimientos y en el impacto político. Está muy bien. A mí me gusta siempre poner, viste, caras, ¿no? ¿Qué pasaría si Cristina Fernández de Kirchner nombrara jueces por decreto y fuera uno el hijo? Mirá, ¿te imaginás, qué sé yo, Sergio Massa, presidente, lanzando una criptomoneda con amigos que lo fueron a ver y produciendo un desfalco de 100 millones, 87, qué sé yo? Yo a las caras todas esas cosas, digamos, ¿entendés? Pero a las caras, ¿sabés qué? En este contexto, fuerte, Paulino, a la cara yo prefiero ponerle a la Constitución y la investigación judicial. Porque no es por mi simpatía con este o con el otro que una persona va a ser culpable o inocente. Definitivamente. Y en ese sentido el debido proceso es la clave. Totalmente. Pero también tener en cuenta la letra constitucional más allá de las preferencias de uno. Por eso te digo, yo voy a dejar para el final eventualmente alguna opinión, pero lo que me gustaría es poder transmitirle a la gente, en base a toda la información que tanto mi equipo como yo hemos ido recogiendo a lo largo de estos días y de la tarde, para tratar de contar qué es lo que puede pasar, cómo debería pasar y más o menos qué conflictos se pueden abrir. Porque también es importante, mirá, vivimos en una era de opiniones, ¿no? La gente busca mucho nuestras opiniones, busca que nos juguemos en lo que pensamos, pero tenemos que ser claros en el momento en que le estamos diciendo una información y cuando tenemos una opinión. Porque eso también es valorar de distinta forma el trabajo que le estamos entregando. Así que creo que en temas tan complejos como este hay que, sobre todo, comprender la magnitud institucional. Y déjame decirte de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la Corte Suprema de Justicia, de la cúspide jurídica de nuestra organización política, estamos hablando de uno de los tres poderes de la nación, que entiende sobre las cuestiones que involucran la Constitución y sobre las leyes de la nación. O sea, yo le llamo a la Corte la última palabra. La Corte es la última palabra. Estamos hablando de cómo se constituye el cuerpo que tiene la última palabra. Ni más ni menos. Es que el plexo jurídico que nos hemos dado como Constitución Nacional establece el control de constitucionalidad en manos de la Corte.
Bueno, el control de constitucionalidad de qué? De muchas decisiones. Hay decisiones políticas no judiciables y hay decisiones políticas judiciables. Memorándum de entendimiento con Irán, declarado inconstitucional por la Corte. Por ejemplo, no porque el presidente haya validado, la presidenta por entonces, un acuerdo que pasó el filtro del Congreso, que fue aprobado por el Congreso, era constitucional. La Corte dijo, no, no es constitucional. Bueno, lo que pasa es que ahí tenías Ese también... control de constitucionalidad, como bien marcás, es la última palabra en términos de mantener el contrato social, bueno o malo, que nos hemos dado, pero este contrato social que tiene que tener apego a ese contrato social que nos hemos determinado. Después podemos cambiar la Constitución, después podemos hacer otra cosa, después podemos ampliar la Corte, después podemos hacer un sinfín de cosas. Ahora, mientras tengamos este plexo jurídico, es la Corte, como muy bien marcás, la última instancia para resolver sobre cuestiones definitivamente harto complejas. Mirá, en síntesis creo que el presidente Milei está usando lo máximo de sus atribuciones, jugando al límite. En el caso de Cristina Kirchner, yo creo que ella representa una facción del peronismo que quiso cambiar el sistema desde adentro. Entiendo que esa no es la intención del presidente Milei, pero sí juega al límite en el sistema. Entonces tensiona. Y es su estilo, porque yo creo que con la magnificación de sus acciones políticas intenta de alguna manera aplacar su debilidad parlamentaria. Y no estamos hablando de otra cosa que no sea gobernabilidad. De manera tal que este accionar de pasos fuertes que tiene Milei y que para muchos genera temblores institucionales, es la forma en la que ha encontrado el presidente una forma de suplir sus debilidades parlamentarias, su falta de gobernadores propios, la necesidad de una negociación perpetua y de una fragmentación en la oposición que a veces es ventaja, pero que a veces es un enorme obstáculo. Yo creo que la magnitud y la dimensión de, en todo caso, todo lo que vamos a vivir lo da el hecho de que para eso eligió al juez del poder. Vamos a ver, vamos a ver. Eligió a Ariel Lijo. Mirá, porque si no estuviera Lijo y estuviera un catedrático cualquiera, una catedrática, una mujer, etcétera, estaríamos hablando, creo, de otras cosas. El problema es que quien elige es Ariel Lijo. Te voy a decir algo que me parece... Y esto no mi opinión del Lijo, simplemente los antecedentes hablan, ¿no? Sabés que si hay una pregunta que no tiene respuesta, al menos para mí, tenemos conjeturas, tenemos especulaciones, tenemos líneas de investigación, pero si hay una pregunta para la que no tengo respuesta, realmente es por qué un juez como Ariel Lijo. No tengo la respuesta y es inquietante por el perfil del juez. Pero bueno, vamos a avanzar es muy importante también avanzar en lo que se abre a partir de ahora, para no confundir a la gente con lo que eventualmente nos gusta o no nos gusta, nos parece o no nos parece. Entonces, vos hacías mención a algo muy importante hace un rato. Me parece que es paradigmático, porque traías a la mesa la cuestión del memorándum con Irán. El memorándum con Irán por muchos motivos era una aberración, porque era poner en la mesa de negociación a los muertos de la AMIA, porque era para el Poder Ejecutivo meterse con la potestad de los jueces naturales, interviniendo en causas como la Constitución prohíbe, y además pactar con los acusados por el atentado del que fue víctima nuestro país, el atentado a la AMIA. Con los terroristas no se pacta, con los acusados no se pacta. Y sabemos que había miembros del gobierno de Irán entre los imputados. Y de hecho, hace muy poco la justicia condenó al Estado terrorista de Irán. O sea que eso, la magnitud de la aberración y la infamia que escondía el pacto con Irán, era algo clarísimo. Pero también había un tema constitucional. La Corte dijo, esto es inconstitucional porque usted, señora Presidente, no se puede meter en las cuestiones judiciales. Sí, y había hecho algo más, porque delegaba la jurisprudencia en el exterior. Bueno, por supuesto, efectivamente, Cristina, es muy bien plantearlo. Pero ahí tenés el cuestión del conflicto de poderes, cuando un poder se pasa a la línea del otro. Acá estamos ante el sistema tensionando en el límite. Y lo que hay que analizar ahora es en los procedimientos, si esto puede pasar por los carriles legales, en lo político, porque ya hay muchísimas críticas de distintos sectores,
Y también, por supuesto, en lo que significa a nivel decisión de poder del presidente Milei. Sí, y lo que puede implicar eventualmente como consecuencias para un núcleo de votantes, incluso que lo abrazó ideológicamente, que lo acompaña o lo acompañó, y que ve en Lijo parte de los problemas, no de las soluciones del futuro. Yo creo que ahí puede haber, porque hay otra parte de la sociedad que probablemente le quede muy lejos, le parezca un tema que no le impacta, que no le es relevante, que el contrato social está dado por el orden público, bajar la inflación, por tener la macro ordenada, y en todo eso el presidente ha sido definitivamente en esa hoja de ruta bastante exitoso, a tal punto que las encuestas validan y ya nadie discute el poder del presidente y ya nadie discute la centralidad del presidente en la toma de decisiones y el nuevo clima de época que está ahora el presidente. Lo que creo es que estas decisiones tienen un riesgo de una osadía que me permito al menos no poder dimensionar en el corto plazo en cuanto a sus consecuencias. De las que solo puede ser capaz un outsider en la política. Mirá, si me permitís, claro. Le pregunto a la producción, ¿tienen, chicos, el tuit del ministro Caputo? Ministro de ¿Lo Economía. tienen a mano? Mirá, yo creo que en este tuit que les voy a mostrar de Luis Caputo, hay una pista de lo que seguramente el presidente va a estar diciendo en el... Yo busco para acá, lo tengo en la pantalla. Acá está. Bueno, ahí está. De lo que tal vez el presidente va a estar diciendo en las sesiones, en la apertura de sesiones. Acá está mostrando el ministro Caputo que la economía que tuvo una caída mucho menor a la que habría tenido en un año de la magnitud del ajuste que se hizo. Entonces Milei va a llegar y va a decir, la caída real de la economía fue de apenas 1,8% y hubo una variación interanual de 5,5%. Está mostrando el 0,5 hacia arriba del EMAE de diciembre. Entonces el presidente va a decir que la economía creció 5,5% en 2024, a pesar del enorme ajuste. Y esto va a anticipar que incluso puede arriesgar una suma de crecimiento de la economía aún mayor a la de 4,5, 5% que arriesgaban los analistas. Milei va a ir con esto bajo el brazo a la apertura de sesiones. Es decir, con un cheque de estabilidad que es tal vez su verdadera gobernabilidad. Y en este contexto está reclamando, con esta data, está reclamando decisiones por parte de los otros poderes. Es un camino finito. La legitimidad de origen está claro, la legitimidad en el ejercicio es lo que todo presidente, todo gobernador, todo intendente, todo aquel que compre funciones públicas tiene que validar todos los días. Yo temo que son dos andariveles y que uno puede empiojar el otro. Porque vos le agregás una tensión a la toma de decisiones y al sistema político que desconozco si va a ser asertiva para los inversores o si por el contrario va a plantear nubarrones. Y además en un contexto, bueno, ¿sabés qué estamos heredando? Yo creo que, digamos... ¿Sabés qué estamos heredando, Paulino? A ver. Estamos heredando los resultados de las elecciones generales. Porque el poder se dividió en tres partes. Entonces, cuando Milei gana el balotaje por un abrumador 56% de los votos, no tenía esa fuerza parlamentaria. Entonces, no le quedó otra. Chicos, ¿tienen la foto de los tres personajes políticos, Milei, Cristina y Macri? ¿La tienen a mano? La vamos a buscar si la tenemos. Porque acá hay una cuestión muy importante para mencionar. Milei empieza a gobernar y no podía permitir que alguien pensara que él era un títere de Macri. Entonces, su alianza con Macri tenía que tener la distancia justa para que no mellara su propia autoridad presidencial. Sí. Al mismo tiempo, su distancia con Cristina tenía que permitir alguna puerta de negociación justamente por la gobernabilidad, pero sin que fuera demasiado cercana para que la gente pudiera hablar de pacto. Y fíjate vos, qué curioso lo que está pasando. Porque con esta decisión de hoy, obviamente hay un impacto enorme en la alianza que tiene Milei con Macri. Bueno, la figura central sería Milei, chicos, acá en esta... Milei está en el centro. Hoy el centro del sistema es Milei. O sea, la relación de Milei con Macri se tensa y sin embargo todos pensábamos que Lijo salía de un pacto con Cristina, pero la relación con Cristina también se tensó. Cristina no sacó lo que ella quería, con lo cual Milei llega tensando con los otros 2/3 de aquella elección general. ¿Por qué lo nombro así?
porque estamos hablando de las dos figuras principales de poder de la Argentina, de las dos últimas décadas, y de quien ahora es la figura gravitacional del sistema político. Es que en un sistema presidencialista el presidente es el gravitacional siempre. Claro, exacto. Siempre, en todos los casos. Pero ¿sabés qué? Bueno Alberto Fernández no fue gravitacional, fue un holograma de sí mismo. Bueno, Milei, por eso terminó Sergio Massa en el poder. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La voluntad política de Milei de ir con su determinación al borde del sistema para lograr tomar decisiones con una gobernabilidad muy frágil por sus números en el Parlamento. Pero nadie le impedía el proceso de reformas. La Corte había hecho una acordada diciendo que podía seguir tomando decisiones de a 3, que cuando fueran necesarios 5 votos porque no se ponían de acuerdo, podía convocar a los conjueces, para eso están los conjueces, que los eleva el Poder Ejecutivo y por lo cual están allí, latentes. ¿Y la derrota política, Paulino? No veo la necesidad. ¿Y la derrota política de tener que dar marcha atrás? Bueno, el gobierno ha dado marcha atrás en muchas cosas. Tuvo derrota política porque tuvo que negociar la ley bases y en consecuencia en vez de 43 empresas pudo tener el aval para privatizar más de una docena. Pero está yendo a fondo a ver si consigue el gol del último minuto, porque esto es un proceso que lleva 11 meses. Sí, pero todo lo estamos discutiendo porque está el hijo en el medio, básicamente. Sí, total. Porque no hay una mujer, porque no se escucha al otro y porque no tuvo plafón en el Senado. Y la Constitución dice que tiene que ser nombrado un juez de la Corte con 2/3 partes de los miembros del Senado. Absolutamente. Y aparte, vos lo dijiste al principio, el problema aquí, lo que hace ruido, lo que genera discordia, lo que no se entiende, porque no se entiende. No se entiende por qué el hijo. Bueno, entonces, así que enseguida vamos a repasar el historial del hijo, pero no se entiende. Por eso, la pregunta del millón sería, ¿por qué eligió al hijo? ¿Por qué el outsider? ¿Por qué el tipo que viene a renovar la política elige a la más casta rancia judicial de la Argentina? Exactamente. Descriptivo, si todos los males y todos los problemas, porque no es alguien que estuvo exento, es alguien que ostenta como oro pide hace más de una década. Exactamente, el hijo representa como nadie la idea de casta en la justicia. Claro, entonces, porque García Mansilla de vuelta, podemos tener miradas favorables, ¿no? Está casi al margen de la discusión. Pablo Blanco dijo acá hace un ratito, voy a plantear la idea de que no asuman, voy a plantear la idea de que el Senado rechace los nombramientos. Y es más, yo iba a aprobar a García Mansilla, pero con esta decisión del presidente no solo no apruebo al hijo, sino tampoco a García Mansilla. Pablo Blanco. Igual los jugadores ahora, los jugadores que están en la mesa chica, viste que hay una puertita cerrada y están jugando al póker unos cuantos, pero son poquitos. Esa mesa chica hoy incluye a otros personajes. Sí, Esto se juega entre el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, eventualmente también el Parlamento, pero ahora hay una pulseada muy fuerte entre, vamos a ver cómo termina, entre el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema con su actual composición y Ariel Lijo. Los actores, cuando yo dije que es un juez del poder, que validaron con su firma el dictamen para poder elevarlo a su consideración al Senado, eran todos los de poder. Entre ellos, 4 exgobernadores. 4 exgobernadores. 3 de los cuales están recostados en el kirchnerismo. Sergio Uñac, de San Juan. Lucía Corpacci, que ayer estuvo con Cristina Fernández de Kirchner en la reunión de la calle Mateu, porque es autoridad del Partido Justicialista, es gobernadora de Catamarca. Y Claudia Abdala, la exgobernadora de Santiago del Estero y espada política del gobernador Gerardo Zamora, que no tiene reelección y que tiene elección este año en la provincia de Santiago del Estero. 3 de los 4, el otro es Juan Carlos Romero, el hombre que gobernó la provincia de Salta y que tiene una equidistancia con el Poder Ejecutivo, pero que ha sido leal a muchas de las iniciativas del propio Milei, como por caso Ley Bases y tantas otras. O sea, cuando digo que es el juez del poder, es eso. Es el que valida aquel que tuvo cuota parte importante de poder y aún lo ostenta. Felicitaciones de nuevo por la primicia, querido Paulino, y como siempre te digo, quédate un ratito. Enorme placer, Cristina. Claro, ¿cómo no me voy a quedar? Dale que sí. Programón y tenés una mesa espectacular servida. Mamá. Buen programa. Dale. Hasta mañana, señora. Gracias. Enorme placer, como siempre. Estamos a punto de escuchar la pena que le corresponde a Cosi Torto. 12 años de prisión para Cosi Torto, a quien consideramos el ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo. Larreta, a través de una carta, en durísimos términos, criticó la gestión de Jorge Macri. Es injusto. Como vecina, recuerdo el infierno que fue vivir en la ciudad de los piquetes y los manteros después de la pandemia. Como vocera, quiero decir que estamos muy ocupados en resolver los problemas. No estamos para
para discutir con el señor Larreta. Búsqueda de Lian. Nosotros estamos rastrillando desde el punto cero. Esa versión de que hay un short que se encontró en mi metro, la desmiento categóricamente. Aparecieron datos. El padre de Lian no le habría contado a los investigadores que tenía deudas. Comunicado oficial, el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.